La independencia de México. El periodo de nuestra historia, conocida como la Guerra de Independencia, empieza el 16 de septiembre de 1810, en la madrugada, cuando el padre Miguel Hidalgo del llamado Grito de Dolores. Termina 11 años después, el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante que era encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. La independencia de México se dividió en 4 etapas, la primera siendo la etapa de iniciación y a la que también se le conoce como etapa de Hidalgo. Descubiertos por los españoles, los conspiradores de Querétaro no tuvieron otra alternativa más que ir a las armas en una fecha anticipada a la planeada originalmente. Los miembros de la conspiración se hallaban sin una base de apoyo en ese momento, por lo que Hidalgo tuvo que convocar al pueblo de Dolores a sublevarse en contra de las autoridades españolas el 16 de septiembre de 1810. Los insurgentes avanzaron rápidamente hacia las principales ciudades del Bajío y luego hacia la capital de Nueva España por órdenes de Hidalgo. Ignacio Allende y Mariano Basolo organizaron una nueva conspiración que tuvo su sede definitiva en Querétaro. Las reuniones se realizaban de manera clandestina en casa del corregidor Miguel Domínguez. Allende estaba al frente de los conjurados, entre quienes se encontraba el propio corregidor Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama y José Ortiz. El 1 de octubre iniciaría un levantamiento que buscaba la destitución de los españoles. La conspiración fue denunciada el 9 de septiembre por José Mariano Galván. Otras denuncias llegaron a oídos del comandante Ignacio García Rebolledo, quien dispuso el cateo a la casa y la aprehensión de los hermanos González. José Ortiz envió como mensajero a Ignacio Pérez para avisar a los conspiradores en San Miguel y después fue presa junto con su marido y otros conspiradores. El aviso de la corregidora llegó a Juan Aldama y fue él quien lo llevó hasta Dolores el 16 de septiembre. Ahí, Miguel Hidalgo convocó a los asistentes a levantarse contra el mal gobierno en un acto que es conocido como Grito de Dolores y se considera el inicio de la guerra por la independencia mexicana. La campaña militar de Hidalgo se movió por varios puntos del Bajío, una de las regiones más prósperas de la Nueva España. En Atotonilco tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, llegaron a Celaya el 21 de septiembre de 1810 y fue saqueada por los insurgentes, aunque Aldama y otros soldados de carrera intentaron inútilmente contener a la masa. Tras esto, Hidalgo fue proclamado capitán general de América, por encima de Allende, que tuvo el rango de teniente general. Después de apoderarse de Salamanca, Irapuato y Silao, el ejército insurgente llegó a Guanajuato el 28 de septiembre. El movimiento de Hidalgo fue mal visto por las clases medias y altas, pues los líderes eran incapaces de contener a su tropa. El intendente Riaño se refugió con su tropa en la Alhóndiga de Granaditas y envió cartas solicitando apoyo militar al virrey Venegas, a la Real Audiencia de Guadalajara y a Félix María Calleja, jefe de las tropas realistas de San Luis. Y el personaje mítico conocido como el Pípila incendió la puerta principal e Hidalgo y los insurgentes tomaron a la Alhóndiga de Granaditas. Hidalgo inició el avance por otras ciudades del Bajío el 8 de octubre de 1810. Se sumaron más personas y llegó a tener reclutados de hasta 60,000 hombres. Los insurgentes se dirigieron a Valladolid y en Acámbaro apresaron a Diego García, conde que fue enviado a defender la capital michoacana. Agustín de Iturbide contaba con 60 hombres para defender Valladolid, pero al recibir noticia del número de los insurgentes, rechazó el ofrecimiento de Hidalgo para unirse a la tropa y abandonó la ciudad. Valladolid fue tomada pacíficamente el 17 de octubre. Los insurgentes avanzaron hacia el Valle de México y el 30 de octubre de 1810 derrotaron a los españoles en el Monte de las Cruces. Gracias a la estrategia de Abasolo, Jiménez y Allende, al terminar la batalla, los insurgentes se apoderaron de armas y municiones del ejército realista, cuyos remanentes, incluyendo a Iturbide, huyeron a la Ciudad de México. En el camino a Valladolid, los realistas comandados por Félix María Calleja atacaron a los insurgentes en Aculco. Tras la batalla, los realistas saquearon la población. Por su parte, los insurgentes se dividieron en 2 contingentes. Allende marchó con la mayoría a Guanajuato y el resto siguió a Hidalgo hacia Valladolid. Después, Hidalgo se dirigió hacia Guadalajara y no a Guanajuato como había acordado con Allende. La relación entre ambos se enfrió aún más, ya que Allende pensaba que Hidalgo se estaba dejando llevar por la plebe y había olvidado a Fernando VII.
Allende decide huir. Después, los insurgentes fortificaron el puente de Calderón y ahí se encontraron con el contingente realista al mando de Manuel de Flon y Félix María Calleja. Después de 6 horas de combate, los insurgentes terminaron huyendo del lugar y Guadalajara fue ganada por los realistas. Los insurgentes se movieron hacia Aguascalientes. El pabellón Hidalgo fue revelado como generalísimo y Allende condujo a la tropa rumbo al norte para unirse con José Mariano Jiménez. La segunda etapa de organización y definición, llamada la etapa de Morelos, fue de julio de 1811 a diciembre de 1815. Se le llama etapa de Morelos ya que él asumió el liderazgo y conquistó casi todo el sur y centro del país. En esta etapa se definen con claridad los propósitos del movimiento de independencia. El documento utilizado para mejor reflejar las ideas de Morelos era Sentimientos de la Nación, donde se plantea por primera vez la independencia de la América Mexicana del dominio español. Además, incluye indicaciones sobre la necesidad de moderar la opulencia y la desigualdad, así como la necesidad de transmitir la soberanía al pueblo. Esta etapa termina con la muerte de Morelos el 22 de diciembre de 1815, cuando fue fusilado en Ecatepec. La tercera etapa de la independencia es la resistencia, llamada también etapa de Guerrero y Francisco Javier Mina. Fue de diciembre de 1815 a febrero de 1821. Aquí se reduce la lucha al sur del país, donde Vicente Guerrero mantuvo vivo el espíritu de la independencia. En esta etapa sobresale la participación de Francisco Javier Mina, el cual luchó y murió por la causa insurgente en 1817. Cuarta etapa. Esta cuarta etapa de consumación, conocida también como la etapa de Guerrero e Iturbide, comenzó en 1821. La causa insurgente se vio apoyada por un grupo de peninsulares y criollos que antes se habían opuesto a ella. El motivo de esto era separar a la Nueva España del Imperio Español y que de esta manera se evitara la aplicación de la Constitución Liberal de 1812, que debía ser aplicada en España y sus colonias. Una de las causas fueron las injusticias económicas contra los mexicanos. La gran mayoría de los indígenas y negros sufrían por pobreza extrema. Otra era la desigualdad social. Los estratos de la población mexicana, los nobles y ricos comerciantes discriminaban a los mestizos, indígenas y a los negros. Las externas se influyeron con los filósofos de la Ilustración europea y se llevó a cabo lo que es la independencia de Estados Unidos en 1776. La independencia de México fue un hecho que marcó el destino de nuestra nación y fue el cimiento para conseguir una nación libre, soberana e independiente. La independencia de México logró el presente que ahora tenemos. Tal vez no sea perfecto, pero sí aceptable. Por ejemplo, las ideas de nuestro país ha sido un cambio en la forma de vivir, todo lo que nos rodeaba estaba creado por la naturaleza. Fue necesario que sucediera para tratar de cambiar la situación que todos eran iguales ante la ley y debían gozar de los mismos derechos, aunque hubo muchas traiciones, obstáculos y muertes. Todos lucharon por un pueblo libre y soberano. Los héroes que lucharon para conseguirlo son buen ejemplo a destacar y deben recibir respeto y recordarlos.